Joseph Ratzinger es reconocido como uno de los teólogos más brillantes y prolíficos del siglo XX. En 1981, el Papa Juan Pablo II nombró a Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución enfocada en mantener la pureza doctrinal dentro de la Iglesia. Desde esa posición, Ratzinger jugó un papel crucial en la vigilancia y corrección de desviaciones teológicas, reforzando la ortodoxia en la Iglesia en un tiempo de grandes cambios sociales y culturales. A lo largo de los años, Ratzinger se convirtió en uno de los consejeros más cercanos a Juan Pablo II. Su influencia fue determinante en la elaboración de encíclicas y documentos papales que trataron temas éticos, morales y doctrinales complejos, como la bioética y el diálogo entre la fe y la razón. El debate con Jürgen Habermas tuvo lugar en el 2004. Es uno de los encuentros más fascinantes entre un teólogo y un filósofo contemporáneo. Jürgen Habermas, conocido por su defensa del racionalismo y el secularismo, representaba la visión de una sociedad posreligiosa. En contraste, Ratzinger argumentaba que los valores de la modernidad liberal, como la dignidad humana y los derechos, no podían sostenerse si se desconectaban de sus raíces cristianas. Ratzinger ha insistido siempre en que esta síntesis de razón y fe es consustancial al cristianismo que no quiera degradarse en fideísmo. El futuro de la religión cristiana, la capacidad del Evangelio para seguir proponiéndose como una noticia creíble, depende esencialmente de que sea fiel a esta vocación suya de proponerse como verdad, a la que cabe aproximarse también por el camino de la razón. Hoy, esta pretensión de verdad se ve amenazada desde distintos frentes. En el mundo occidental, cunde la desconfianza respecto a la capacidad de la razón para iluminar el camino hacia la verdad. El relativismo se complace en afirmar el insuperable condicionamiento histórico de todo pensamiento. Se subrayan los límites infranqueables dentro de los cuales opera la razón humana y en consecuencia se juzga desmesurada la pretensión del cristianismo de ser la verdad. Este modo de ver las cosas se ve reforzado a su vez por el naturalismo cientificista que interpreta la capacidad cognitiva del hombre como un mecanismo de adaptación al medio que ha ido desarrollándose en el curso de la evolución natural. Es la utilidad de este mecanismo para favorecer la supervivencia de la especie humana y no su ilusoria capacidad de acceder a la verdad lo que explica su surgimiento en la historia natural. En el origen de toda aspiración a la verdad, de toda ilusión de sentido, se encuentra una dinámica natural ciega. Frente a estas tendencias del pensamiento contemporáneo, el cristianismo cristiano insiste en que el sentido precede al sinsentido, en que el logos del amor es anterior al azar y la necesidad. En la medida en que el ser humano, imagen de Dios, participa del logos creador, es capaz de conocer la verdad y guiarse por su luz. Pertenece a la esencia del cristianismo el reivindicar la dignidad de la razón humana, el presentarse como religión ilustrada. Evidentemente, no podrá hacer valer este título más que si no rehúye al encuentro con la filosofía y la ciencia. El cristianismo ha de exponerse a la crítica racional, ha de descender a la arena de la discusión, pero de acuerdo con la exposición precedente, no ha de verse en ello algo así como un destino histórico adverso, un precio elevado que uno no tiene más remedio que pagar para acceder a la respetabilidad social en un mundo pluralista. Nada de eso. El encuentro con la razón, también con la razón increyente, es en realidad una exigencia interna del propio cristianismo, que esta es la convicción íntima del teólogo Ratzinger. Lo demuestra no solo la lectura de sus muchos trabajos publicados, sino ciertos gestos muy característicos de su actividad pública de los últimos años como prefecto. Llamó mucho la atención que en el año 2000 participara en un número de la revista Micromega dedicado a las relaciones entre filosofía y religión. Debe recordarse que Micromega es una conocida plataforma intelectual de la izquierda italiana y que no hacía mucho que la revista había criticado severamente la encíclica Fides et Ratio. En una carta al editor, el cardenal Ratzinger explicaba su disposición de colaborar con una revista que publica sobre todo textos de pensadores laicos, alegando que deseaba contribuir a estimular el debate sobre la verdad de la religión cristiana. También tuvo mucha resonancia el debate público entre el cardenal Ratzinger y el historiador Ernesto Galli de la Loggia, celebrado en octubre del 2004. El tema elegido era el del laicismo en Europa y el interlocutor de Ratzinger era, de nuevo, un conocido representante del pensamiento laico. Todo esto sugiere que no debemos de ver en el diálogo con Habermas un hecho aislado, sino una nueva expresión de una firme voluntad de diálogo con el mundo laico, voluntad que deriva, según hemos visto, de una concepción que subraya el compromiso del cristianismo con la razón. Pero vengamos ya al contenido del diálogo entre Ratzinger y Habermas. Como tema para la discusión se propuso la siguiente pregunta: si el Estado liberal secularizado necesita apoyarse en supuestos normativos prepolíticos, es decir,
en supuestos que no son el fruto de una deliberación y decisión democrática, sino que la preceden y la hacen posible. En su densa y matizada toma de posición, Habermas comienza dando una respuesta negativa. Esta respuesta se funda, como no podía ser de otro modo, en la versión del liberalismo kantiano por él desarrollada, algunos de cuyos aspectos principales son aludidos en su exposición. A su juicio, el propio proceso democrático es capaz de salir garante de sus presupuestos normativos sin necesidad de recurrir para ello a tradiciones religiosas o cosmovisivas. Es más, la vida democrática posee una dinámica propia que la capacita a sí mismo para suscitar virtudes políticas en los ciudadanos, es decir, para animarles a la participación activa y comprometida en la gestación de la cosa pública. Pero el hecho de que los fundamentos teóricos del Estado liberal sean sumamente sólidos no lo hace inmune a todo peligro. Habermas es muy sensible al riesgo que entraña una mala inteligencia de la secularización, la cual puede provocar la indiferencia política por parte de aquellos ciudadanos que no se sienten suficientemente reconocidos en la esfera pública. Al mismo tiempo, es claramente consciente que el poder configurador de nuestras existencias, que en un mundo globalizado como el nuestro, han adquirido los mercados, los cuales ciertamente no están sujetos a un control democrático. La debilidad de los mecanismos reguladores del derecho internacional aumenta en los ciudadanos la sensación de estar sometidos a dinámicas incontrolables y fomentan la tendencia a la apatía política. Es este contexto preocupante el que lleva a Habermas a sostener, como ya hiciera en su discurso Creer y Saber, antes glosado, que la secularización ha de entenderse hoy como un proceso de aprendizaje recíproco entre pensamiento laico heredado de la Ilustración y las tradiciones religiosas. Estas pueden aportar un rico caudal de principios éticos que, al ser traducidos al lenguaje de la razón, fortalezcan los lazos de solidaridad ciudadana sin los que el Estado secularizado no puede subsistir. También Ratzinger se refiere en su intervención al contexto histórico presente y a las exigencias que de él se deriva. El encuentro de las culturas en un mundo globalizado sumado al poder destructivo de la técnica humana hace necesario encontrar una base ética común que regule la convivencia de los hombres y los pueblos. No está claro que la democracia, pese a ser el mejor régimen político, esté en condiciones de garantizar una base ética semejante. La democracia opera de acuerdo con el principio de las mayorías, pero la historia nos enseña que también las mayorías pueden ser ciegas e ignorar los derechos legítimos de las minorías.